Bienvenidos al curso de seguridad de los profesionales en la administración de fármacos peligrosos del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Los objetivos de este primer módulo son ser capaces de identificar fármacos peligrosos, ser capaces de identificar procesos de riesgo y conocer cómo manipular de forma segura estos medicamentos. Y así podremos alcanzar nuestra meta, que es la seguridad laboral, siempre alineada con la seguridad del paciente. En este primer tema del módulo haremos una breve introducción para explicar los cambios que ha habido en este campo y que han propiciado la adopción de una serie de modificaciones en el manejo de estos medicamentos. En primer lugar, explicaremos qué se entiende por fármaco peligroso. Es posible que en función de la aproximación que hayamos tenido a este tema con anterioridad tengamos conceptos diferentes. Es un concepto que hace referencia a salud laboral, ya que se consideran fármacos peligrosos aquellos agentes de los que existe evidencia de tener un riesgo potencial de causar efectos nocivos en la salud de los trabajadores, si no se adoptan las medidas de protección adecuadas. Los criterios que debe cumplir un medicamento para ser considerado peligroso vienen establecidos por la NIOSH, que es el equivalente americano del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo de España. Estos criterios son fármacos que pueden producir cáncer, ser teratógenos, ser genotóxicos, tóxicos a nivel reproductivo, tóxicos en cualquier órgano a dosis bajas, y en general, cualquier nuevo fármaco que sale al mercado y tiene una estructura o un perfil de toxicidad similar a otro fármaco peligroso, se clasifica de entrada como fármaco peligroso. Estos efectos se han visto fundamentalmente en pacientes que reciben dosis terapéuticas de estos fármacos para tratar sus enfermedades o también en modelos animales, y esto llevó a formular una pregunta. ¿Qué puede pasar a una persona, en este caso los profesionales sanitarios, si están expuestos a dosis muy pequeñas, dosis ínfimas, pero de manera prolongada en el tiempo, es decir, a lo largo de su vida laboral? Pues es difícil contestar a esta pregunta, ya que existen muchos condicionantes y muchos factores de riesgo que dificultan la respuesta, y es complicado establecer una relación causa-efecto clara. Por ello, en este escenario, solo cabe una actuación, la prevención. En este sentido, podríamos actuar de dos maneras. Por un lado, sobre la toxicidad del fármaco, es decir, sustituir el fármaco por otro menos tóxico. Esto es complicado, ya que la toxicidad es algo inherente al medicamento, viene dado por su estructura y características. Nosotros estamos trabajando en un hospital, los pacientes necesitan la medicación, por ello esta opción prácticamente nunca o casi nunca será posible. Nos queda el otro brazo, la exposición. Es aquí donde vamos a actuar, estableciendo medidas que disminuyan la exposición y por tanto reduzcan el riesgo a un nivel casi nulo. Estas acciones preventivas son un conjunto de medidas. Es posible que a nuestra cabeza al hablar de prevención vengan los EPIs, los equipos de protección individual, que efectivamente son un factor importante y muy efectivo, pero no es la única medida. También incluyen la formación, los dispositivos de seguridad, los procedimientos normalizados de trabajo. Este conjunto de medidas, estas recomendaciones, vienen establecidas por organismos como la NIOSH. Hace tiempo que este organismo edita una lista sobre medicamentos peligrosos y recomendaciones a seguir para su manipulación. Yo quiero destacar el documento que editó en 2014, en el que clasificaba los medicamentos peligrosos en tres listas. La lista 1, fármacos antineoplásicos. La lista 2, fármacos no antineoplásicos que presentan uno o más de los criterios que hemos visto anteriormente. Y la lista 3, fármacos no antineoplásicos que tienen efectos sobre la reproducción. En este caso, contempla tres supuestos: mujeres embarazadas, mujeres en lactancia materna y hombres y mujeres que están intentando concebir de manera activa. Y además, un hecho importante de esta edición de 2014 es que adaptaba las medidas de prevención al riesgo.
es decir, definía diferentes procesos de riesgo según la manipulación que haya que hacer y adapta las medidas a ese proceso, al riesgo. Este hecho lo comentaremos varias veces a lo largo del curso. Es una cuestión importante porque no todas las manipulaciones tienen el mismo riesgo y por tanto no serán necesarias las mismas medidas preventivas en todas las ocasiones. Coincidiendo con la publicación del 2016 de la NIOSH, en España, el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo editó el primer documento sobre medicamentos peligrosos y medidas de prevención de nuestro entorno. Es la primera vez en la que disponíamos de un documento de este tipo y por tanto podíamos trabajar sobre este tema con medicamentos de nuestro entorno. Este documento se puede consultar en la página del instituto, que es este link que figura en esta parte de la transparencia, y se puede consultar en formato PDF y en formato web en esta dirección de aquí, que también se puede acceder a través de este link de la propia página. Coincidiendo con la publicación de este documento, en nuestro centro, la Unidad Básica de Prevención y el Servicio de Farmacia nos pusimos a trabajar para poder adaptarlo a nuestro entorno. Identificar medicamentos peligrosos y procesos de riesgo que fueran susceptibles de estarse produciendo sin las medidas de prevención adecuadas, para así poder establecer unas medidas preventivas adecuadas y definir los recursos necesarios. Las conclusiones se recogieron en un informe que se presentó a la gerencia del centro y a partir de ahí se creó un grupo de trabajo multidisciplinar que ha trabajado en la adopción de las medidas necesarias y que su aplicación sea posible a pie de cama de paciente. Todo ello teniendo en cuenta otros procesos y también la seguridad del paciente.